Hola, hola. Bueno, estamos de nuevo por acá y el día de hoy vamos a hablar de algunas situaciones que pueden activar o propiciar un proceso de duelo. Y esto es bastante importante. En un video anterior ya hablamos de lo que es el duelo, las etapas, todas estas circunstancias que pueden estar presentes. Y bueno, otra cuestión importante con relación a ello es que el duelo se puede presentar por diversas situaciones que podemos vivir en nuestro día a día y estas situaciones que podemos vivir van mucho de la mano con, por ejemplo, hablar acerca de pérdidas que podemos ir teniendo a lo largo de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, una pérdida que podemos tener, pues es la pérdida de la salud cuando tenemos el diagnóstico de alguna enfermedad. Es algo que puede propiciar que tengamos un proceso de duelo. Por ejemplo, algo sencillo que podemos enfrentar tanto nosotros como personas cercanas a nuestro entorno, pues es un diagnóstico común, como lo que podríamos tener una diabetes, una presión arterial alta. Esto es un diagnóstico que aunque no es una cuestión completamente devastadora, es una enfermedad crónico-degenerativa, pero sí puede tener algunas implicaciones para la persona porque implicaría cambios de vida, bueno, de estilos de vida, implicaría como algunas modificaciones que se tendrían que hacer o incluso ya algunos diagnósticos un poco más complicados, como podría ser un cáncer o una enfermedad autoinmune. Eso es algo que también puede generar algún malestar, algún disturbio, sobre todo porque lo que estamos perdiendo en este caso es la salud. Y eso es algo bastante importante. O sea, no necesariamente es cuando empecemos a tener alguna situación complicada con con los síntomas que empiece a manifestar, quizá propiamente la enfermedad, sino desde que llega el diagnóstico y viene esa cuestión de tienes esta condición o tienes esta enfermedad, obviamente pues ahí viene este proceso de pérdida o es activa esta cuestión de duelo. Esta situación se puede dar obviamente para la persona que está recibiendo el diagnóstico como para su entorno. Eso también es algo importante. Por ejemplo, papás que tienen hijos pequeños y que reciben algún diagnóstico crónico degenerativo, un diagnóstico, una enfermedad autoinmune, algún cáncer, alguna situación por el estilo, pues obviamente va a generar como esta pérdida porque ya no voy a tener ese hijo sano. ¿Sale? Entonces, esto va a activar un proceso de duelo. Otra situación que podríamos vivir, que es la que más pues, tenemos quizá como aparente, es cuando perdemos a un ser querido. Este tipo de circunstancias también son complicadas y obviamente pues los dolientes, los que nos quedamos pensando en nuestro familiar que ya no está presente, pues vamos a activar este proceso de duelo. Y estas circunstancias pues también van a agravarse o van a atenuarse dependiendo de las circunstancias en las que la persona falleció, la edad que tenía, la cercanía que tenía, pues otras implicaciones que podrían estar ahí presentes, la forma en cómo falleció, si hay como alguna cuestión incluso que se tenga que resolver a nivel legal, social o cuestiones por el estilo, pues eso también va a generar como más situaciones alrededor de este proceso de duelo. Otra situación por la que se puede dar un duelo es por una pérdida de trabajo. Cuando perdamos un trabajo, sea por una situación de enfermedad, sea por una situación de despido o simplemente hubo recorte, alguna situación que haya ocurrido en ese momento, pues estamos activando este proceso de duelo, sobre todo porque algo que perdemos en este caso es la estabilidad que nos puede dar el trabajo o que nos puede dar en este sentido. Este tipo de situaciones pues también van a generar un proceso de duelo que a veces no lo vemos quizá como tan evidente, pero pues, indudablemente está presente. Otra cosa que puede generar un proceso de duelo es en los padres cuando los hijos se van, que hablamos de este síndrome del nido vacío. Bueno, pues también es otro momento en donde pues perdemos la noción de familia o la cuestión, pensamos que ya se va a perder esta relación padre-hijos también es algo donde puede darse un proceso de duelo. Otra situación donde puede darse un proceso de duelo es cuando tenemos la pérdida de una mascota. No lo ponemos quizá como tal en la cuestión de los seres queridos, porque es una circunstancia completamente diferente. El amor hacia una mascota va a ser completamente distinta a lo que podemos tener en cuanto a algún familiar aunque a la mascota la consideremos parte de la familia,
Es un proceso un tanto diferente, sobre todo por todas las implicaciones que puede tener. Y obviamente pues estaríamos hablando de también si la mascota estaba enferma y tenía como algunas otras circunstancias. Otra cuestión también bastante común por la que podemos activar un proceso de duelo va de la mano con el hecho de que pues rompamos con una pareja o rompamos una relación. Este tipo de circunstancias también son comunes y también van a activar este proceso de duelo. Son complejos, va a depender mucho del tipo de relación, cómo se dio la ruptura, si hubo algunas otras circunstancias agregadas, cuánto duró la relación de pareja, la importancia que tenía, si había planos, había muchas cosas alrededor. No podemos decir que todas las rupturas son iguales, porque la realidad es que no, vamos a tener situaciones completamente diferentes. Y en esta cuestión de las pérdidas en cuanto a relaciones, pues también podríamos hablar con lo referente a los amigos. También cuando por alguna circunstancia perdemos un amigo, sea porque falleció o sea porque hubo el malentendido y se rompió la relación de amistad, eso también va a generar un disturbio bastante complicado para las personas. Incluso algunas otras situaciones que a lo mejor pudieran no pensarse que son como tan impactantes para alguien más, puede ser cuando terminamos algo, que puede ser, por ejemplo, cuando terminamos un estudio universitario, un estudio de, no sé, desde primaria, secundaria, bachillerato, universidad, posgrado, lo que sea, sobre todo porque invertimos un tiempo, tuvimos amistades, tuvimos muchas cosas, un estilo de vida, costumbres, lo que sea. Cambiar o cerrar ese ciclo, pues indudablemente también puede generar un proceso de dolor o de pérdida, quizá no tan impactante en comparación con lo anterior, pero pues también puede activar este proceso de duelo. Incluso si, por ejemplo, vamos a cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, de país, de estilo de vida, también puede ser algo que genere un proceso de pérdida. Este tipo de situaciones también son complicadas y son complejas también de tomar en cuenta. Otra situación también que puede activar un proceso de duelo es cuando se pierde un hijo no nacido. Eso es algo que también se puede dar, por ejemplo, cuando se interrumpe un embarazo. Eso es algo que puede también activar un proceso de duelo. O incluso si la persona por algún tipo de enfermedad termina perdiendo una parte de su cuerpo, es algo que también puede activar un proceso de duelo. Incluso ya situaciones un poco más actuales, por ejemplo, una resignación de sexo, eso también es una situación que va a activar un proceso de duelo, sobre todo porque es un cambio radical que se tiene que hacer. Aunque la persona lo desee, lo quiera, lo busque, no quiere decir que no se active nada, sobre todo porque hay que dejar una parte atrás para poder tener una circunstancia diferente. Entonces, son varias situaciones que pueden estar ahí relacionadas con este proceso de duelo y que hay que tomar en cuenta. Indudablemente hay algunas que podemos pasar y que quizá no necesitaríamos propiamente una intervención psicológica, pero si notamos que empezamos a tener algún tipo de malestar, disturbio, o que empezamos a frenar nuestra funcionalidad, o que de plano la cuestión de las emociones está muy complicada y no podemos sobrellevarlo solos, entonces sí necesitamos el apoyo de un proceso terapéutico. La temporalidad que dure este proceso va a depender mucho de la circunstancia, va a depender mucho de la persona, va a depender mucho de qué tanto se permita abrirse a esta situación. No va a ser como sencillo, sobre todo porque estamos hablando de dolor, dolor emocional, que no es tan fácil de manejar para muchas personas. Yo diría que para nadie es fácil manejar el dolor emocional y que eso también tenemos que trabajarlo a profundidad. Entonces, si estás como en alguna situación de este estilo, pide ayuda. Y bueno, esto es parte también de lo que tenemos que vivir. No siempre podemos solos, a veces necesitamos a alguien que nos pueda guiar y pues la guía tiene que ser obviamente de una persona profesional para que podamos llegar a buen puerto. Bueno, pues eso fue todo por este video. Estamos al pendiente. Cualquier cosa, déjenos en los comentarios qué otros temas quieren que abordemos y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.